Finalmente sucedió, a pesar de que se está haciendo una investigación en contra del fiscal que le solicitó a la Corte Penal Internacional que se haga pues una orden de captura contra Netanyahu, a pesar de que algunos decían que la presión por parte de Estados Unidos iba a hacer que Netanyahu no tenga algún tipo de dictamen en su contra, pues en este momento la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant, esto por crímenes de guerra en Gaza. La Corte Penal Internacional ha emitido el día de hoy órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant como máximos responsables de la Comisión de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre del año pasado. Los jueces también aprobaron la orden de arresto contra Mohammed Deif, que es un alto cargo de Hamas, considerado el jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí el pasado junio contra la franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco ha sido posible hacerlo a la propia Fiscalía del Tribunal. Con esto, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por el propio Estado de Israel, que negaba la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre la situación en el Estado de Palestina en general y sobre los ciudadanos en particular de Israel. El gobierno también había exigido a los jueces que detuvieran cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto. Otra petición rechazada por los magistrados. Lo que advirtió la sala es que no es necesario que se acepte la jurisdicción de la Corte, ya que ésta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente. Consideró además que los estados no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación es prematura. En este contexto, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Netanyahu y Gallant como responsables penalmente en los coautores de crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad, en este caso también persecución, asesinato y otros actos inhumanos. Además, en este caso se les considera responsables como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil en la Franja de Gaza. Estamos hablando de un pronunciamiento muy en contra de Netanyahu que algunos tal vez no se esperaban y que en este momento genera cierta tensión adicional a los tiempos que corren y a lo que estamos viviendo en este momento. Que dicho sea de paso, mientras sucede la crisis en Ucrania y Rusia, la administración de Benjamín Netanyahu ha seguido atacando de manera masiva toda la zona de la Franja de Gaza, el Líbano y, por supuesto, se aumentan las tensiones con Irán. Pero hablando del escenario en Oriente Medio, Sigmund Hersh, reconocido periodista, el cual ha ganado premios Pulitzer, el cual destapó en su momento situaciones bastante comprometedoras para Estados Unidos y el que dijo que en realidad los ataques al Nord Stream habían sido ejecutados por la propia administración de Joe Biden, acaba de salir al frente a comentar algo que él ha estado investigando sobre la administración de Benjamín Netanyahu, y es que según él podrían anexarse Cisjordania en las próximas 2 semanas. Así como lo están escuchando. Israel podría anexarse formalmente a Cisjordania dentro de 2 semanas. Esto informó el periodista estadounidense Sigmund Hersh, citado a un funcionario estadounidense. El control sobre toda Gaza y Cisjordania es la demanda central de la derecha religiosa en Israel, que ahora domina el gobierno, escribió el comunicador en la plataforma Substack. Él ha ahondado diciendo que un funcionario bien informado de Washington le dijo que el liderazgo israelí anexará formalmente Cisjordania en un futuro muy cercano, tal vez dentro de 2 semanas, con la esperanza de que el paso decisivo ponga fin de una vez por todas a cualquier conversación sobre la solución de 2 estados y convenza a algunos en el escéptico mundo árabe de reconsiderar el financiamiento de la reconstrucción planificada a Gaza.
O sea, básicamente haciendo esto se quedan con todos los terrenos, con todo el territorio y ya no existe pues la intención de que se generen dos estados. Un escenario bastante preocupante y que si se llega a confirmar se puede generar una tensión todavía mayor a la que ya se está viviendo en esta parte del mundo. El 12 de noviembre, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ordenó realizar de hecho los preparativos para la anexión de Cisjordania antes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo en enero del 2025. Previamente, Irak propuso la creación de un fondo árabe islámico para reconstruir la Franja de Gaza y el Líbano ante el conflicto israelí en curso. De hecho, estamos hablando de escenarios que cuadran perfectamente entre sí. La semana pasada, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, dijo que las declaraciones de Smotrich van en contra de la solución de dos estados y no conducen a la paz. Cuando anunció que ordenó los preparativos para la anexión, Smotrich manifestó su esperanza de que la próxima administración de Estados Unidos reconozca el impulso de Israel por la soberanía sobre los territorios ocupados ilegalmente por Tel Aviv desde 1967. Así el escenario, este es un contexto importante, ya que en julio de este año, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de las tierras palestinas y le exigió al país hebreo poner fin a esta situación inmediatamente. Y todo apunta a que van a hacer exactamente lo contrario. Pero a raíz de la solicitud de la Corte Penal Internacional de orden de captura, de arresto contra Netanyahu, ¿qué es lo que ha dicho el funcionario? Pues bueno, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que no hay nada más justo que la guerra que está librando Israel en Gaza, así como lo están escuchando. Aparentemente, desde la psiquis, desde la mente de Netanyahu, en realidad él está obrando con justicia. Estas han sido sus palabras tras la orden de arresto emitida, como hemos comentado, por la Corte Penal Internacional. La decisión antisemita de la Corte equivale al moderno juicio a Dreyfus y también terminará así, indicó el primer ministro, que tildó la acusación contra él de absurda y falsa. En este caso, Ben-Gvir ha tildado también a la corte de antisemita y llama a anexionar Cisjordania de una vez. Sí, el ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha calificado a la Corte Penal Internacional de ser antisemita hasta la médula por las órdenes de arresto, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, no solamente contra Netanyahu, pero además de todo esto, urgió a colonizar en represalia los territorios palestinos. Emitir órdenes de arresto contra el primer ministro y el diputado Yoav Gallant es una vergüenza sin precedentes, pero no sorprende en absoluto. La Corte Penal Internacional de La Haya demuestra una vez más que es antisemita hasta la médula. Esto es lo que dijo Ben-Gvir en sus redes sociales. El líder de la oposición y ex ministro Yair Lapid condenó también la decisión del Tribunal de La Haya, asegurando que recompensa el terrorismo, en referencia a los ataques que se llevaron a cabo el 7 de octubre del 2023, que precedieron pues al inicio de este escenario de confrontación. El opositor Benny Gantz, de la formación Unidad Nacional y uno de los principales rivales de Netanyahu en las encuestas, reclamó en sus redes sociales que las órdenes de arresto suponen una ceguera moral y una mancha vergonzosa de proporciones históricas que jamás será olvidada. Y de hecho, como estamos comentando, incluso la oposición, incluso los rivales políticos de Netanyahu han salido al frente a arremeter contra la Corte. Y lo más preocupante, que hay llamamientos de quedarse con todo Cisjordania en respuesta a la solicitud, o mejor dicho, a la resolución de la Corte.